Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua. Las preocupaciones de la SUAY siguen latentes y pendientes, economista Serrano, este fin de semana. Nuevamente tuvimos bloqueos en importantes vías del Austro, incluyendo la cuenca Molleturo-Naranjal, mientras el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Zonal 6, transita de acefalías a nombramientos que no duran y sin respuestas a las principales exigencias de esta zona. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta situación. Buenos días, ingeniero. La verdad es que hay un consorcio de consejos provinciales de Azuay y Cañar y de los alcaldes de Azogues y de Cuenca solicitando al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al Ministerio, la delegación, en definitiva, la descentralización en el manejo de la vialidad. Como resultado de esa gestión, se acordó un convenio de concurrencia por el cual maquinaria del Consejo Provincial de la SOA y de la Municipalidad dan mantenimiento, por así decirlo, ligero, pero importante para garantizar la transitabilidad en las carreteras que van hacia la provincia del Oro y hacia la provincia de Guayas, aparte de la carretera que conduce hacia los cantones orientales de la provincia de la SOA. Lamentablemente el ministerio sufrió cambios. Actualmente está el ingeniero Iturralde, nuevo ministro, y hasta la fecha no ha habido una respuesta a la solicitud presentada por este consorcio. Eh, Entiendo yo que las autoridades locales y con el apoyo de las cámaras y de los dirigentes de la sociedad civil están insistiendo ante el actual ministro en que se dé esta delegación de manejo de la vialidad, que en definitiva es una descentralización. La única manera en la que nosotros como locales podremos mantener la vialidad y cuidar de este patrimonio público. Entendemos que se han dado transiciones aquí en la Zonal 6. Diego Correa, quien inició con entusiasmo, renunció hace pocos días, hablando públicamente también sobre la falta de claridad que existe en cuanto a cómo se va a acometer este grave problema vial de la provincia de La Suay. Y se cuenta con un nuevo funcionario, David Jaramillo, quien no sabemos si está en forma temporal o es ya un nombramiento definitivo en la Zonal 6. Lo cierto es que esta respuesta del gobierno a la solicitud de competencias de las autoridades azuayas no llega. Tiene que haber necesariamente presión de parte de los asambleístas por la provincia de La Suay. Deben llamarle al ministro de Transporte y Obras Públicas para que dé explicaciones sobre por qué esta demora. Entiendo que la documentación y la fundamentación de la solicitud de delegación y de descentralización de competencias está clara, está en un proceso de revisión, pero no puede haber una tardanza mayor. Ha habido suficiente tiempo para conocer esta fundamentación, que además me parece que está muy bien hecha, fue hecha por asfaltar por el Consejo Provincial en muy buenos términos, de acuerdo a las exigencias. De manera que lo que se necesita es una decisión política del presidente Noboa y del ministro de Transporte y Obras Públicas, y hay que exigir que se dé esa decisión. No puede Azuay, Cuenca, Cañar quedar a la deriva. Es decir, simplemente si no actúa el Consejo Provincial o la municipalidad eh, que lo hacen posible, simplemente quedamos sin comunicación por vía terrestre con Guayas y con el Oro. De tal forma, pues, que tiene que haber esa presión de todas las instituciones locales políticas, las instituciones políticas, pero también las organizaciones de la sociedad civil, incluidas academia, incluidas cámaras de la producción, etcétera. Mientras tanto, el listado de obras pendientes para la provincia de La Suay sigue allí. Está el puente sobre el río Upano, la quebrada Jurupis, también otro puente en esa zona, en la vía Paute Guarumales, Méndez, el contrato de mantenimiento por resultado suspendido en la vía Biblián, Yud, Cochancay, etcétera, etcétera. Bueno, lo que usted menciona es una evidencia del desinterés que existe en el gobierno central por la vialidad. Podemos decir, como ya lo dijo alguien, cuando hay dinero en el gobierno central, no hay atención a la vialidad de Cuenca, y cuando no hay dinero, tampoco hay atención. Al parecer, la única manera, el único camino
y esta ha sido una posición también de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de la SOAI, es esta de la delegación, es decir, la Asamblea apoya de manera categórica la gestión que están haciendo este consorcio de gobiernos provinciales y locales de acá de Azuay y Cañar. Es el único camino. O sea, nosotros vemos, y yo mismo veo con gran preocupación cómo se va haciendo cada vez más pronunciada la fatiga de los soportes del puente en la zona de Nulti y cómo se va ya presentando una serie de baches en la carretera y sin ningún cuidado. Y además cómo en los lados, en los costados de la autopista, se están haciendo una serie de pequeños accesos para luego hacer terraplenes y construcción. Es decir, el gobierno central no se preocupa en absoluto de la vialidad y del mantenimiento de la vialidad. La única manera es que lo hagamos nosotros tal como lo están presentando o planteando los gobiernos, el Consejo Provincial y las alcaldías. Si no se actúa a tiempo, el invierno generará gravísimos problemas, más problemas de los que tenemos. Así es, tienen que actuar, tienen que haber un pronunciamiento de los asambleístas. Yo veo cómo, he leído cómo asambleístas de otras provincias invitan a que el ministro de Transporte y Obras Públicas explique qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, y consiguen asignaciones y recursos. El mismo caso del puente sobre Lupano, que se ha dicho de paso, ese puente ya va siendo construido varias veces, porque por varias ocasiones ha erupcionado el volcán Sangay y han habido avenidas enormes de agua que han dañado la infraestructura. Sin embargo, ellos consiguen una y otra vez ser atendidos en este sentido, pero en cambio nosotros, como usted muy bien señalaba, ni siquiera podemos lograr que haya la reanudación de la ejecución del contrato para el mantenimiento por resultados en las vías del Cañar, porque simplemente hay un conflicto, un contencioso entre el fiscalizador y el ministerio. Ahora mismo ha habido la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno para el año 24-25 y este plan fue aprobado el día viernes de la semana anterior. Se habla de una inversión de 1.600 millones de dólares en este lapso en el cual va a estar el presidente Noboa y desconocemos si en ese plan de inversiones están contempladas algunas inversiones, por ejemplo, las inversiones para los intercambiadores que ha estado mencionando el ministro que ya tiene financiamiento de la Corporación Andina de Fomento y otras obras. Es decir, nos mantenemos alejados. Inclusive en esta sesión de este Consejo de Planificación, que es la autoridad que aprueba el plan, en la que estuvo presidida por el presidente, estuvo también presente la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, pero de parte del sur del Ecuador, del austro y del sur, de la centro sur y de la región sur, no había presencia. Claro, estaba el ministro de Finanzas. Esta noticia salió el día viernes porque fue en Guayaquil en donde se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo. La verdad es que también los asambleístas deben pedir a las EMPLADES que les haga conocer en detalle cómo está ese plan, en qué medida nos atienden a los azuayos. El plan tiene además un derivado que se llama la agenda zonal, porque contempla 9 zonas de planificación. Necesitamos conocer cuál es el plan para la zona 6, que comprende Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Pasando a otro tema que está siempre pendiente y vigente en la provincia de La Suaya, el tema del agua. Nuevamente una acción de organismos que tienen que ver con la justicia y en este caso con la Constitución han tomado una acción favorable a los intereses por el agua por la provincia de La Suay al no haber admitido a trámite demandas de acción extraordinaria de protección para dar de baja una sentencia de una de las cortes de la provincia de El Azuay para defender a Quimsacocha. Los actores en el otro lado, paradójicamente, la Presidencia de la República y el Ministerio del Ambiente. Algo terrible, ¿no? Es decir, definitivamente el gobierno central es enemigo de los intereses de quienes habitamos la provincia de la SOAI. Este es de la manera de describir la conducta que tiene el gobierno central. Es decir, no nos atiende en vialidad, extrae, lleva todos nuestros impuestos, extrae de acá el 33% de la energía eléctrica del Ecuador, con el complejo eléctrico Paute, se beneficia de las remesas de dólares que hacen quienes han emigrado desde aquí, los azuayos y cañarenses. Y por último, quiere dañarnos nuestras fuentes de agua, lo cual es un absurdo. Es decir, el daño al ecosistema de páramo
significa el acabose de las fuentes de agua, de la capacidad de almacenar de los suelos, de los seres vivientes, de ahí animales y vegetales de todo tipo, y a eso sumado a la crisis del cambio climático. Es decir, es absurdo lo que nos quiere imponer el gobierno central. Lo digo de manera clarísima porque corresponde a la realidad lo que se está diciendo. Entonces, en lo del agua, la Corte Constitucional ha actuado de manera adecuada, dejando de lado esta demanda hecha por la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y por el Ministerio del Agua. Alguien me decía, qué nombre tan triste, mate, es el mate eh, de nuestras fuentes de agua, en vez de ser la protectora, la defensora. Y créame, estimado ingeniero Gustavo, si tenemos total descuido en la vialidad, hay absoluto descuido en la protección del medio ambiente. El mate no hace absolutamente nada para conservar, y obviamente sigue instrucciones del gobierno central. Quiere que se destruya el ecosistema de páramos para de esa manera facilitar la presencia de las mineras metálicas, pensando que van a haber ingresos pingües para el gobierno central. Eso no va a ser así porque los ingresos por las ventas de los concentrados y productos mineros irán a las cuentas de los administradores y de los inversionistas y accionistas de las compañías mineras. No es el caso del petróleo, en donde el dueño es del Estado ecuatoriano y los ingresos, lo poco que haya o mucho, va a la caja central del ministerio, a la caja única del Ministerio de Finanzas. Esto no va a ocurrir con la minería. La resolución de la Corte Constitucional de no admitir la acción, las dos demandas de acción extraordinaria de recurso de protección, corroboró lo resuelto acá por la Corte Provincial, en la que sin duda emergen con claridad las figuras éticas y honestas del juez Pablo Valverde y también del juez Edgar Morocho, quienes justamente establecieron que tanto el gobierno central cuanto el ministerio habían violado la Constitución al no haber realizado la consulta libre, previa e informada, y al no haber realizado la consulta ambiental, y por tanto recomendaban medidas cautelares, perdón, clarísimas en torno al Área Nacional de Recreación Quimsacocha. Es una Y sentencia que involucró a dos importantes actores públicos, la empresa Etapa EP y también la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo han cumplido estas dos entidades? la empresa Etapa está avanzando en lo que en la sentencia de la Corte Provincial se establecía. Le corresponde una evaluación en detalle, teniendo en cuenta los criterios y conceptos planteados por el ingeniero Galo Ordóñez en su informe al directorio de Etapa. Eh, la Defensoría del Pueblo entendemos, ¿no?, porque no hemos tenido acceso a esa información, que está también haciendo el seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares establecidas allí, ¿no? Sin embargo, hay un poco como de desentendimiento en ocasiones. Lamentablemente, Etapa en los gobiernos municipales anteriores fue desmantelada en el campo ambiental. Es decir, se suprimieron puestos de biólogos, etcétera, ¿no? Al momento hay ahí un científico, el ingeniero Guerrero, que está atento al tema meteorológico, pero necesitamos que Etapa tenga una acción más amplia en el cuidado del medio ambiente, porque no solo del Parque Nacional Caja, sino de todo el macizo del Cajas. O sea, realmente el interés debe ir a todo el macizo, no solo a las 28.000 hectáreas del Parque Nacional Cajas. Si el gobierno central no hace absolutamente nada y el mate más bien contribuye a la matanza del macizo del Cajas, digo contribuye porque hace pocos días leía cómo el mate publicaba la solicitud de una concesión de más de 300 hectáreas de un bosque protector del área del Cajas. Es para lo que sirve el mate y el MAC. El mate para facilitar la entrega de las tierras y el MAC para dar títulos, aplaudiendo la ampliación de la frontera pecuaria y agrícola en la zona del ecosistema del Cajas. Insisto, con el cambio climático, ¿qué va a ocurrir con nuestra agua? Ya vivimos este periodo de estiaje prolongado que sin duda fue efecto del cambio de la crisis climática, porque toda la cuenca, la olla amazónica, sufrió una sequía tremenda y entonces la evapotranspiración y la producción de nubes desde el lado de la Amazonía se redujo notablemente, lo cual modificó la cantidad de agua que caía en el páramo y por tanto tuvimos problemas serios. Entonces el problema es serio. Si a esto, imaginémonos, ingeniero,
que aparte de la crisis climática venga la explotación minera metálica que nos deje ahí miles o millones de toneladas de arsénico y de otros tóxicos, ¿no es cierto? Todo el drenaje ácido, etcétera, se complicaría absolutamente la provisión de agua para Cuenca en cantidad y en calidad, es decir, tendríamos agua envenenada. Y esto lo podemos sustentar y sostener, francamente, con quien quiera de los empleados o suscitadores de la Dondi Precious Metals Bien. o de la Cámara de la Minería. De hecho, este debate ya se dio en la Corte Provincial de la SUAY, y justamente escuchando estos argumentos, los argumentos del doctor Yacu Pérez Guartambel y de otros abogados, el abogado Parra, que hablaba sobre la importancia de la seguridad jurídica por el agua y por la vida, por encima de la seguridad jurídica de las inversiones, porque aquí es una pelea entre la codicia o la salud de quienes habitamos acá en Cuenca y que habitarán. Se dijo claramente, o sea, fue un debate y triunfó en el criterio y en la conciencia de los jueces la necesidad y el sentido de defender la vida y por tanto las fuentes de agua y el derecho constitucional al agua que está en el artículo 12 de la Corte Constitucional. O sea, es clarísimo, no hay por dónde perderse. Sin Bien. embargo, la compañía Dundee Antes, hace una publicidad engañosa. Antes que se acabe el tiempo, economista Serrano, quisiera tocar un último punto. Acaba de presentarse una proyección, se lo conoce ya, del presupuesto general del Estado para el 2024. La ministra de Energía, Andrea Robo, ha señalado que el ITT no parará a finales de agosto del 2024, como mandó la disposición constitucional de la Corte Constitucional, y se lo aprobó en consulta popular. Nueva paradoja, un gobierno llamado a una consulta popular desconociendo los resultados de la anterior. La ministra ha dicho que recién tienen ellos hasta agosto para presentar un plan de cierre que podrá cumplirse, es lo que van a plantear en un periodo de 5 años. ¿Cómo mira usted esta otra situación? Bueno, es una situación muy grave. eh, y digamos que nuevamente nos alerta sobre la falta de conciencia ambiental que tienen nuestros dirigentes nacionales. Sí, y yo no entiendo cómo quienes en su momento ofrecieron proteger, creo que fue el propio presidente Noboa, que hablaba de que él estaba a favor de que se conserve el petróleo, de Así que es, quede él el incluso petróleo. anticipó que votará por el Claro. sí en esa consulta. De pronto cambian, o sea, es un asunto de vida. Leía en el diario El País Digital de España todo el reclamo que hacían las comunidades peruanas que han sufrido contaminación permanente de sus aguas por el oleoducto que tiene el Perú en la Amazonía. Es decir, una vez instalada la explotación minera o la explotación petrolera, se deja en total descuido, o sea, solo se piensa en la codicia de sacar recursos para el corto plazo y no se preocupan del problema de largo plazo. Es decir, nuevamente, en este caso de la consulta sobre el Yasuni, es una posición absurda de la ministra el sostener que no puede, que no debe o que no conviene proceder. Obviamente, ella tendrá, y esto hay que aceptar también, acaso algunos en su análisis requerirá de un poco más de tiempo para poder hacer el desmantelamiento, porque claro, hay un problema ya técnico, digamos, de cierre de los pozos. Yo he revisado que los pozos, ese cierre tampoco es algo definitivo, es decir, el daño que se le hace a la naturaleza no es tan simple, no es que uno pone una válvula y una tapa, es decir, hay problemas inclusive que luego se producen muy graves porque se acumulan los gases, es decir, la Claro, dinámica. pero justamente es un proceso que debía haberse iniciado ya en agosto pasado. Así es, sin duda debe haberse iniciado y debe haber un plan y debe eso ser transparente, ingeniero, clarísimamente. Es otra falta de conciencia ambiental. Ve usted lo de la mina Cóndor Mirador, lo que va a significar de contaminación para toda la olla amazónica, esa explotación gigantesca con esa relavera que va a contener una cantidad de depósitos líquidos y lodos tóxicos de un Mina, volumen dicho sea de superior al de paso, que Masar. sigue recibiendo subsidio energético. Y todavía se imagina, se le da energía eléctrica a menor costo desde el proyecto hidroeléctrico Paute. Hay una línea a dedicación exclusiva que va desde Taday hasta Bomboiza. Y justamente y no solo eso, sino ahora el gobierno ha autorizado el desarrollo de dos centrales hidroeléctricas en la cuenca del Gualaquiza, digamos, en la bajada desde Sisiga hacia Gualaquiza han habido recursos hidrológicos importantes
y están planteadas dos centrales para una empresa privada, Ecoener, una empresa española. Cada una va a producir alrededor de 100 kilovatios. Y obviamente el destinatario de eso será, o el consumidor, será pues esta mina Condor Mirador. Es decir, cualquier momento de esto, el Ecuador sufre una demanda internacional por la contaminación de la cuenca amazónica. Lamentablemente el tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle mucho por habernos atendido. A usted, ingeniero, muchas gracias. Buenos días. Declaraciones del economista Enrique Serrano, miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAI y del Cabildo por el Agua.